Se está jugando el futuro de su política económica del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República, y para algunos que piensan más en la economía que en la política, pues también unos grandes capitales, porque se nos vienen las elecciones y qué bien funcionan los subsidios en el último año de gobierno de cualquier mandatario que quiera perpetuarse. Para todo eso se necesita billete. Por eso estamos frente al presupuesto, por eso estamos frente a la tributaria, y por eso saludamos al senador Efraín Cepeda, el presidente de nuestro Congreso. Presidente, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Gustavo. Saludo especial para toda la mesa de trabajo y tu innumerable audiencia. Gracias por la amable invitación. ¿Sigue mal el estado de sus relaciones con el presupuesto que presenta el gobierno Petro? Sí, me parece que un presupuesto desfinanciado pues es lo peor que le puede pasar a la salud económica del país. Mire que ya para este año 2024 se presentó ese presupuesto desfinanciado en alrededor de 15 billones de pesos que prometieron recaudar de unos tribunales de arbitramiento. Ahí no hubo recaudo y mire, pues tuvieron que pasar una tijera dolorosa sobre el presupuesto general del 24 de más de 20 billones de pesos. Es lo que no queremos que suceda en el presupuesto de 2025, sino que tengamos unos números ciertos. Hay sectores del Congreso que hablan todavía de un mayor desfinanciamiento, hablan de 26, hablan de 40, porque el marco fiscal de mediano plazo tampoco coincide con los ingresos tributarios. Pero nosotros estamos en el tema de una tributaria incierta que apenas se radicó ayer y que merece una discusión de cara al país, de cara a los colombianos, que pues los colombianos puedan opinar, que recojamos precisamente esas, redundando un poco esas opiniones y podamos plasmarla en una reforma tributaria real, y lo que salga de esa reforma tributaria se puede adicionar al presupuesto. Es otro proyecto de ley de adición presupuestal como se utilizó hace un par de años y se ha hecho en la historia de Colombia, pero poner una cifra ciega sin saber cuánto se aprueba de la tributaria, si se aprueba 0, si se aprueban 2, 6, 8, en fin, simplemente un cálculo de 12, pues me parece que el país hoy no está como preparado para que el Congreso dé un aval a 12 billones de pesos sin saber cómo saldrán. Entonces, el deber ser, ¿cuál es? Que se apruebe un monto sin esos 12 billones de pesos, quiere decir 511 billones, que se discuta luego una tributaria y lo que de allí salga se hace en un proyecto de ley de presupuesto adicional, que es un proyecto pues sencillo para adicionar el presupuesto. Es mejor adicionar que recortar. Recortar es un salto al vacío, porque se generan unos espejismos de presupuestales que luego hay que recortar, pero adicional a eso, yo sí quiero llamar la atención en un tema mayor o que no es menor, que es la ejecución presupuestal. Estamos hablando aquí de 12 billones, y el año pasado, en el 2023, se dejaron de ejecutar del presupuesto general de la Nación 50 billones de pesos. 50 billones de pesos que en vez de estar en proyectos entre los colombianos de desarrollo, pues estaban parqueados en fiducias y en bancos. Y este año, al mes de julio, que debió haberse ejecutado alrededor del 60% del presupuesto de inversión, solo iba al 24%. De manera que yo creo que el gobierno debe estar más preocupado por su propia ejecución presupuestal. La del año pasado fue la peor en los últimos 20 años en la historia de Colombia. Entonces yo creo que aquí lo que hay es que se requiere es una orden de ejecución presupuestal a las diferentes carteras y discutir, y el Congreso por supuesto no se niega a discutir una reforma tributaria. Los elementos que se aprueben son Senador, otra cosa. Sí, adelante. Senador, Sí, por favor. usted nos dijo en Caracol Radio la semana pasada, antes de que la presentaran,
que le parecía que se podían hacer otro tipo de cosas en lugar de estar pidiendo más plata a los colombianos, en este caso los 12 billones que presentaron, medidas de austeridad o de pronto recortar en algunos ministerios o en algunas entidades públicas que tal vez están gastando más de lo que deben o tienen más presupuesto del que deben. Y el ministro de Hacienda el fin de semana, contestando a esa entrevista, preguntaba de manera retórica que recortar dónde, si es que no se puede recortar de ninguna parte. ¿Sí se puede recortar de algún lado? Pues claro, yo solo voy a título de ejemplo, voy a señalar dos. Los gastos de gobierno son 327 billones de pesos, hay un incremento más o menos de 6 billones y yo creo que esos 6 billones lo podríamos recortar, eso de un lado. Y de otro lado, ¿por qué no mirar la falta de ejecución y mirar cuáles carteras no son las que menos ejecutan? Y para tener la plata guardada en bancos y fiducias, mejor hagamos ese recorte presupuestal. Hay carteras que han ejecutado el 2% de inversión hasta hoy, como el Ministerio de la Igualdad. Entonces me parece que la tijera debe pasar es por aquellos que no tienen capacidad de ejecución. Entonces los que no tengan capacidad de ejecución, mejor es un recorte presupuestal que tener el espejismo de unos recursos que no van a ser ejecutados, que están guardados en bancos, como sucedió el año pasado, y tengo que repetir esa cifra. El año pasado no se ejecutaron 50 billones de pesos. No me van a decir que cuando no se ejecutan 50 billones de pesos no hay una capacidad de recortar 12. Senador, pero ya para efectos prácticos, en el Senado, en el Congreso de la República, ¿usted cómo ve el ambiente? ¿Le alcanza la gasolina al gobierno para tener ese apoyo que necesita para pasar esta reforma tributaria? No, pues esa es una discusión que ni siquiera se ha iniciado, no se puede predecir el futuro, pero de entrada pues hay temas polémicos que es necesario debatir, discutir, hacer los foros, escuchar a la comunidad, escuchar al comité de la regla fiscal. Yo creo que aquí lo que tenemos es que ponerle de manera responsable el oído a los colombianos antes de dar por aprobado 12 billones de pesos sin escuchar a diferentes sectores de la economía, a diferentes sectores de la vida ciudadana, y creo que lo que hace el Congreso en una discusión de esta con responsabilidad es escuchar a los colombianos y luego sacar conclusiones en uso de la independencia de poderes, y pues que luego el Congreso determine si se va a aprobar algo o cuánto se va a aprobar, si en vez de 12 se aprueban 10 o 8 o 6, y los responsables entonces plasmar eso en un presupuesto y no a la inversa, de poder como predecir el futuro de 12 billones de pesos, y si no se logran los 12 en la tributaria, entonces que pase la tijera y se haga un recorte. No, lo responsable es con el país, y es lo contrario. El Congreso tampoco pueden ponerlo a aprobar un presupuesto casi que a ciegas, y digo que casi que a ciegas porque se presentó en el día de ayer y ya hoy se supone que vamos a aprobar un monto, de manera que esto requiere análisis detallado y luego pues adicionamos al presupuesto. Bueno, el doctor Cepeda sabe que habla y le va muy bien en el Congreso que preside, pero también en otros congresos. Vi cómo con estos temas lo aplaudían en el Congreso de Minas y después le pasó lo mismo la semana siguiente en el Congreso de la ANDI. A ver, Hernando, usted le tiene una pregunta de otro tema al senador Cepeda. Sí, senador Cepeda, hace poco usted se reunió con el presidente Petro y sin duda es una oportunidad de oro para preguntarle si se dio esto. Si usted le expresó alguna molestia al presidente de la República con relación a ese insulto que él profirió en contra de un magistrado de alta corte, en particular de un presidente de una alta corporación judicial, diciendo que un negro, en sus palabras, no podía ser conservador. Sí, yo pues eso lo contesté a través de mi cuenta de X en 2 ocasiones. Primero pues respaldando pues todo ese sector, de ese importante pilar de la democracia colombiana que es el poder judicial, y por supuesto respaldando al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, y pues he expresado que no solamente pues como dijo el presidente, los negros no pueden ser conservados, sino las etnias en total. Nosotros tenemos hace varios años tenemos una secretaría de etnias en el Partido Conservador. Es más,
por estatutos, en cada uno de los directorios nacionales, departamentales o municipales debe haber al menos un representante de las etnias, y tenemos muchos que con orgullo pues portan sobre su pecho el escudo conservador, y por supuesto pues ahí tenemos unas etnias actuantes dentro del Partido Conservador, de manera que no fue cierto lo que expresó el presidente de la República, porque para muestra muchos botones de etnias en el Partido Conservador. Oiga, finalmente todos los días desde Palacio, y usted que es un hombre de la política, todos los días desde Palacio muchos misiles contra el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué lectura tiene usted de eso? Mire, aquí lo que hemos venido diciendo es que pues hay que respetar las decisiones judiciales, así no se compartan, de manera que hay que ser respetuoso de esas decisiones de cada uno de los poderes públicos, como respetuoso al poder legislativo también, y de manera que yo sí, así no comparta posiciones, doy pleno respaldo como presidente del Congreso a un poder público tan importante, y en este caso pues a la independencia de poderes, de manera que pues esperaremos decisiones del Consejo Nacional Electoral, y pues esas decisiones tienen que recibir pues un acatamiento, así no se compartan. Presidente, muchas gracias, muy amable. Gustavo, muchas gracias por la amable invitación. Okay, muy amable a todos.